Comenzamos desde cero. Bienvenidos chicos a la clase por primera vez, ¿no es cierto?, número 12, en la cual vamos a hablar de la libertad de expresión como un derecho humano. Bien, voy a presentar la pantalla. Nuestros practicantes están presentes en la clase, así que al final de la clase ellos van a, ¿no es cierto?, van a manifestarse, van a comentar un par de cosas y hacerle algunas propuestas. Y también van a intervenir en algunos momentos de la clase si así ellos lo consideran pertinente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a presentar el PPT desde donde habíamos quedado. Es una breve pincelada acerca de lo que ya habíamos visto. Ya, como vemos bien, el título de la clase es Libertad de Expresión y Derechos Humanos. La idea es entender, como bien dijimos en un principio por el objetivo, determinar la libertad de expresión como uno de los derechos humanos, sus límites y diversas aplicaciones y también implicancias. Me gustaría trabajar hoy. Vocabulario esencial. Para poder entender la clase de hoy, necesitamos primero saber lo que es una querella, qué es querellarse, ¿ya? O ser un querellante. Querella es un acto procesal que pone en conocimiento del juez un acto punible y expresa la voluntad de ejercitar la acción penal. La querella es un derecho que poseen todos los ciudadanos que hayan sido ofendidos por delitos cometidos contra su persona o bienes. Bien, además de la querella, también hay otro acto jurídico de acusación que es lo que acabo de decir, una acusación. Tú puedes acusar a alguien o tú puedes querellarte contra alguien. Cuando tú acusas o denuncias a alguien ante un juez, por denunciarlo, no necesariamente eso significa que tú buscas la prisión de la persona o buscas que sea sancionada la persona. Quizás buscas justicia, quizás buscas dinero, no sé, pero no buscas que la otra parte sea puesta en la cárcel. En cambio, la querella lo que busca es que la otra persona pague conforme a la ley y por lo general eso es con cárcel, ¿ya? Es una acción penal, se paga con prisión. Entonces, la querella es eso, para que ustedes tengan en cuenta ese vocabulario esencial que vamos a trabajar hoy. Si hay dudas o consultas, no olviden abrir el micrófono porque así van a poder disfrutar mejor la clase y aprovecharla a full. Introducción. Los estados deben garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos. Uno de ellos es la libertad de expresión, la que se caracteriza, entre otras cosas, por condenar la censura y promover distintos medios de comunicación libres y plurales. ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión incluye el derecho a no ser molestado por nuestras opiniones, a investigar, recibir y difundir información sin fronteras por cualquier medio de expresión. Bien, ¿no es cierto? Ustedes pueden expresar lo que quieran por el chat del Meet, que estamos en una clase, siempre y cuando se apeguen a las normas establecidas. Acuérdense que la libre expresión termina cuando tocamos la libertad del otro, y en este caso la libertad del colegio está condicionada por un reglamento. Así que tienen que seguir ciertos parámetros para poder participar. Número 2, la libertad de expresión es civil y política. Es decir, yo la puedo ejercer de manera laica, plural, de manera como un ciudadano común y corriente, opinando en la mesa de mi casa, opinando en la calle, y de forma política. Es decir, siendo, por ejemplo, yendo a votar, opinando acerca de los candidatos, siendo un candidato a algo. ¿De acuerdo? Esa libertad yo la tengo en un país democrático. Ojo con eso. Es imprescindible para el resto de los demás derechos y se entiende también como libertad de pensamiento y la prensa como su expresión directa. ¿De acuerdo? Ahora, si diagnosticamos la libertad de expresión en el mundo, debemos primero determinar por qué es importante. La libertad de expresión es importante porque garantiza el acceso a la información con diversidad de fuentes de información. Es una pieza clave de todo sistema democrático para que las personas puedan participar del proceso de formación de la opinión pública y la formulación de decisiones, particularmente en el terreno de la política. Implica la búsqueda de la verdad y la promoción del conocimiento y también es crucial para asegurar la autorrealización individual y para que la persona pueda expresarse libremente. Como rol interesante acá al lado, dato, dice, 930 periodistas han sido asesinados o asesinadas entre el 2007 y el 2018. Atención periodistas. 90% de los asesinatos a periodistas quedan impunes. Y yo me acuerdo que uno de los más complicados fue el asesinato de un periodista que, bueno, uno murió en Turquía y otro en Arabia Saudita, que era
un periodista que estaba encargado de buscar como la corrupción del rey de Arabia Saudita y amaneció muerto y torturado en una sala, un periodista de ese país. Muchos periodistas permanecen encarcelados o encarceladas sin un debido proceso. Ahora, ¿qué dice la ley en Chile acerca de la libre expresión? Primero, Chile ha ratificado una serie de tratados internacionales que regulan los límites de la libertad de expresión, por ejemplo, en casos de discriminación, que es lo más común y corriente, ¿de acuerdo? Es lo más usual. Por otro lado, la incitación al odio también está prohibida por nuestras leyes. Por ejemplo, la ley 19.733 y el artículo 31 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo dice así: el que por cualquier medio de comunicación social realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de 25 a 100 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta 200 unidades tributarias mensuales. Y no les quiero comentar cuánta chorrera de plata son 200 UTM. No les quiero comentar porque me da un soponcio decirles cuánta plata hay metida ahí, ¿ya? Entonces hay que estar atentos con eso. Ahí mi hija se está manifestando con algunos gasecillos, ya. La Constitución garantiza la libertad de expresión. Atención con esto. La Constitución establece como un derecho la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. Tiene mucho que ver con las clases de reforzamiento que vimos con un concepto muy importante, que es el pluripartidismo y el pluralismo doctrinario. En Chile, cualquier doctrina, idea, filosofía o postura se permite siempre y cuando sea en un marco democrático y que promueva una cultura democrática. Terrorismo, fanatismo violento de cualquier forma, racismo, no son permitidos dentro de un Estado democrático. ¿Ya? Esas ideas no están permitidas en el país. Son sancionadas, tú te puedes querellar contra uno de esos actos. ¿Ya? No obstante, las personas deben responder de los delitos y abusos que cometan en el ejercicio de esas libertades, de acuerdo con las leyes. Es decir, el límite de la libertad está establecido por la ley. Profesor, Pregúntenos más. en el chat hay unos estudiantes que están preguntando sobre el caso de las funas. Si en la funa pasa igual, si se puede penalizar la funa. Y también Trinidad está consultando si aquí no se considera el pertenecer un partido político dentro de la ley. Ya, vamos entonces gracias Macarena, vamos con lo primero. En primer lugar, la funa es una forma de ajusticiamiento popular alternativo que está al margen de la ley. Es decir, no es algo legal ni legítimo, es justicia popular, que me recuerda mucho cómo en la Edad Media, por ejemplo, de repente se ajusticiaba al violador o a la bruja, porque uno decía, hey, esta es bruja, vamos a quemarla, o hey, este es un violador, vamos a, no sé, no quiero mencionar la forma de tortura de la Edad Media porque son un poco grotescas, ¿no? No entrar en detalle. Pero ese ajusticiamiento popular, que el suplicio puntualmente como una forma de castigo, que menciona Michel Foucault, antes del Estado moderno era la forma de enseñarle a la gente a no hacer las cosas porque estaba mal, se acabó. Y ahora el Estado tiene un sistema judicial que busca, a través de las leyes, el ajusticiamiento del delincuente, o en este caso de la persona que haya cometido algún agravio, un crimen. La funa es un vacío legal, es un vacío en la ley, es un ajusticiamiento popular. Y muchas veces las funas, si bien hacen algo, por ejemplo, funar a un violador o funar a una persona que no paga la pensión, muchas veces también pueden ser usadas con dolo, es decir, con mala intención por parte de la persona que hizo la funa. ¿Ya? Hay muchos casos donde muchas vidas han sido dañadas. Y sí, uno se puede querellar contra la funa porque es un insulto y una atenta contra la honra de la persona. Y atentar contra la honra de la persona es un agravante enorme para poder llevar a esa persona a juicio. Por eso si alguien te funa y tú tienes los argumentos suficientes como para decir que tú no hiciste eso, tú te puedes querellar contra el funador y tú como funado te puedes convertir en desfunado. ¿Viste? Salió con juego de palabras. Entonces, tienes que tener atención con eso, ¿ya? Y segundo, Macarena, no me quedó clara la pregunta de Trinidad. ¿Me la puedes repetir? Dice, profesor, ¿aquí no se considera el pertenecer a un partido político en la ley?
Sí, en la ley está prohibido pertenecer a partidos políticos que inciten al odio, que inciten a la discriminación. Por ejemplo, hace un tiempo atrás se intentó formar un partido nazi en Chile, el 93, el 94, y la ley no lo permitió. Después volvieron en el 2002 y se hicieron llamar Partido Nacionalista no sé cuánto, y según ellos no sé, no eran nazis, no eran racistas, amaban la raza chilena, querían la unión nacional, ya permitieron que el partido se formara. Bueno, con el tiempo fueron mostrando rasgos de nazismo, ¿no? Es como si adoraran a Hitler en secreto, en la noche. Eh, pero no, tú no puedes pertenecer a un partido político si ese partido político incita al odio o no está bajo el amparo de la ley. Ahora, no sé si entendí bien la pregunta. Quizás me preguntaba acerca de si está prohibido pertenecer a un partido político, ¿o no? La libertad de expresión promueve la pertenencia a los partidos políticos, ¿ya? No la limita, de hecho la promueve. ¿Bien? Bien, pregunto entonces, ¿se puede ser discriminado a causa de las ideas? El ejercicio de la libertad de emitir opinión, ¿de acuerdo? Y la de informar sin censura previa incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, ¿de acuerdo? Y el número dos, las personas pueden también buscar y recibir informaciones y difundirlas por cualquier medio, pero siempre se debe tener presente que deben responder de los delitos y abusos que cometan ejerciendo esas libertades, ¿ya? ¿Se acuerdan el caso que yo les comenté que ocurrió en Estados Unidos, que está tan en boga el tema de la inclusión de género, ¿no? Del... Dame un segundo, chicos. Ya. Que está como tan en boga, ¿no es cierto?, el tema del matrimonio homosexual, la adopción homoparental, ¿no es cierto?, los derechos de género. Yo les comentaba la otra vez que en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos es como el mejor ejemplo de la libertad de expresión. Y si ustedes se dieron cuenta, la ONU, en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, busca eliminar la discriminación de religiones, de género, o sea, de sexo, de ideologías, busca eliminarlas, ¿ya? Entonces, yo les contaba el caso de un pastelero que una pareja homoparental en Estados Unidos le pidió un pastel para celebrar un matrimonio de ellos, un matrimonio gay, y el pastelero se negó porque él tenía una creencia religiosa donde consideraba que la homosexualidad no era, ¿cómo se podría decir? Era un matrimonio, era una convivencia, según la creencia de este pastelero. Entonces, el matrimonio lo llevó a juicio, se querelló contra el pastelero. ¿Y quién ganó? Ganó el pastelero. ¿Por qué? Porque el juez estableció que el principio regulador de esa denuncia era más fuerte por parte del pastelero, ya que su creencia era una religión y el matrimonio homoparental estaba discriminando la religión del pastelero. ¿Se dan cuenta? Eso se dio porque ellos podían acceder a cualquier pastelero, a muchos pasteleros, pero ¿por qué tienen que justo ir a ese pastelero? ¿No es cierto? Dentro de todos los pasteleros, fueron justo el pastelero anti-gay, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Y ahí el juez le dio la batuta al pastelero. Y también en Estados Unidos fue muy importante porque allá en Estados Unidos hay un principio que es el principio de la jurisprudencia, donde fallos históricos van generando antecedentes para fallar a otros juicios en futuro. ¿De acuerdo? Entonces estos juicios dejan un precedente importante en Estados Unidos. Y también ocurrió el caso de un chico trans que fue a un restaurante, fue a comer en un restaurante, no tenía otro lugar a donde comer, solamente ahí, y pidió permiso para ir al baño después de la comida y el dueño del restaurante le dijo que no, porque cómo va a entrar al baño de mujeres si las mujeres lo pueden ver, se pueden incomodar. Entonces este chico lo denunció, se querelló contra el tipo del restaurante y ganó el juicio. ¿Por qué ganó el juicio? Porque el compadre fue ¿cómo se llama esta cuestión? Fue a comer a ese restaurante y resulta que no tenía otro lugar donde comer, pues el baño estaba allí, el baño estaba incluido en el servicio. Y allí, antes que el principio de libertad de expresión del restaurante, ¿no es cierto?, primó el derecho a la honra de este chico trans, ¿no es cierto? Eh, Porque no tenía otro lugar a donde ir al baño, era ese baño o nada. Imagínate, no sé, no puede ir al patio, no puede ir a ningún lugar, tiene que tener dignidad, ¿no es cierto? Los mismos derechos que todos nosotros. Por lo tanto, ahí hay un precedente interesante, ¿ya? Y ahí ustedes pueden jugar un poco para poder ver cómo se expresa y se debate acerca de este principio que es la libertad de expresión, ¿ok? Bien, vamos con lo siguiente. ¿Qué delitos en el ejercicio de la libertad de opinión contempla la ley? El Código Penal y la Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo contemplan los delitos de injuria y calumnia.
que es hablar mal de otro o inventar cosas que no corresponden, mentir acerca de otro públicamente, ¿ya? La injuria que dice es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. La calumnia es la imputación de un delito determinado pero falso y que puede actualmente perseguirse de oficio. Delitos que el Estado debe perseguir aunque no exista una querella, ¿ya? Denme un segundo, chiquillos, que estoy aquí atendiendo a la jefa de la casa. Venga para acá. Venga, venga, venga. Ya, vamos a poco. Bien. ¿Qué delitos en el ejercicio de la libertad de opinión contempla la ley? Bueno, los delitos de injuria y calumnia solo son objeto de acción de la justicia si el ofendido se querella, es decir, no se persiguen de oficio. En el procedimiento no participa el fiscal, que es el Ministerio Público, sino que son temas trabajados directamente por las Cortes, ¿ya? La legislación chilena contempla sanciones de hasta 3 años de reclusión y multas para las injurias y calumnias. Las más altas se aplican si el delito se comete con publicidad. Y acá hay un caso muy mediático, que quizás ustedes conocen, del caballero llamado Mauricio Paredes, alias Huevito Rey, también conocido por otros caballeros como Huevito del Rey. Huevito Rey está en la cárcel porque él concurrió en el delito de injuria y calumnia. ¿Cómo? Al decir a la jueza que lo había condenado en su primera condena, que pasó en la cárcel, que esa jueza era mentirosa, que esa jueza le pagaban para hacer esto, que era un tal por cual y bla, bla, bla. O sea, empezó a inventar puras cosas contra esa jueza. ¿Qué hizo la jueza? Mal target para empezar a insultar públicamente, ¿no? La jueza se querelló, mostró los videos de Huevito Rey, que había colocado videos en la web, en todos lados, post, y la jueza mostró eso y dijeron, ok, listo, Huevito Rey, Mauricio Paredes, a la cárcel, vuelve a la cana, caballero. Y esta vez sin opción de libertad condicional. Entonces se dan cuenta que no es bueno empezar a hacer ese tipo de cosas, porque si alguien tiene la seguridad y los argumentos para ir a una corte y con argumentos decir, esta persona me está injuriando, me está calumniando, fácilmente te puedes ir a la cárcel. Ya es una realidad. Si alguien es querellado por calumnia e injuria, ¿puede probar ante la justicia que lo que dijo es verdad? Bueno, el delito de calumnia admite la posibilidad de que alguien emitió los dichos lo pruebe, ¿no es cierto? Que quien emitió los dichos lo pruebe. Por ejemplo, si alguien dice que otro robó y prueba lo que hizo. Bien. En el caso de la injuria, solo se admite probar la imputación si son dichos sobre un funcionario público, sobre hechos referidos a su cargo o si se emiten para defender un interés público real. Para que se sancione la injuria, el juez debe establecer que el ánimo de quien emitió el juicio fue el de injuriar a otro. No son injurias las apreciaciones personales que se hagan en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva. Entonces, si tú discutes quién es mejor el Colo o la U, e insulta al otro, dice grande Albo campeón, no sé, y el otro se pica, no te puede injuriar porque eso es deporte. Y en cuanto a ese tipo de cosas que son subjetivas, tú no te puedes sentir insultado, es decir, tienes que jugar como un adulto, ¿no? Son las reglas del juego. Salvo que el tribunal determine que hay un abierto propósito de injuriar, además del de criticar, ¿ya? Aquí, cuando las críticas son personales y van dirigidas a la honra de la persona, la injuria va dirigida hacia eso, ahí tú puedes, ¿no es cierto?, querellarte contra ese tipo de actitudes. Hasta ahora, no sé si hay dudas o consultas. Les doy un minuto para desenvolverse. ¿Ninguna? Bien, comenzamos entonces. Seguimos. Pueden ver en la siguiente imagen el índice global de libertad de prensa. ¿Qué significa esto? Significa que mientras más oscuro o rojo está marcado el país, peor es la libertad de prensa que existe en aquel país. Y mientras más claro en azul, eh, o sea, mientras más profundo el azul, mayor es la libertad de prensa. ¿Cuáles son los países que tienen mayor libertad de prensa? Vamos a utilizar esta cosita acá, puntero láser. Y los países con mayor libertad de prensa, no, esto no es Groenlandia, esto es Dinamarca. Dinamarca, ¿no es cierto? Irlanda, Portugal, Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica, Finlandia. Siempre Finlandia es el más transparente de todos. Noruega, Suecia,
Nueva Zelanda. Después siguen Australia, Sudáfrica, ¿no es cierto? Todos estos países europeos, Canadá, Estados Unidos, y en Sudamérica las Guyanas, que están acá arriba, y Uruguay. El resto, como ustedes pueden darse cuenta, no tiene una libertad de prensa idónea. Y los casos más críticos son el caso de China, acá en rojo el caso de Cuba, acá en la África sahariana y subsahariana también tenemos el caso de Etiopía, Somalia, Egipto y Libia, y aquí tenemos Arabia Saudita, ¿no es cierto?, Irak, Irán, eh, tenemos el caso en el Golfo Hormuz, acá otros países árabes también, Kazajstán, que está acá arriba, acá tenemos Tailandia, Myanmar, ¿no es cierto?, que son países que destacan por lo siguiente, son religiosamente fundamentalistas, por lo general son países dominados por... a ver, la culpa acá no es del Islam, sino que es de los fundamentalistas religiosos islámicos, de los extremistas islámicos, ¿ya? Observadores de la ley Sharia que quieren colocar una constitución religiosa, es decir, unir al Estado y la Iglesia, no laicos, unir al Estado y la Iglesia, y que son muy fuertes en estos sectores. Como ustedes pueden ver a ISIS por acá, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, y acá en el África sahariana, que está acá arriba, en el Magreb, se le conoce como el Magreb, pueden ver que también estos grupos religiosos influyen en la política del gobierno, especialmente en Egipto y Libia, que pasaron de dictaduras de corte socialista, pero que los socialistas tenían re poco, ahora a dictaduras militares, que van de repúblicas más o menos autoritarias a dictaduras y van así, tambaleándose poco a poco, ¿ya? Eh, y por otro lado tenemos también otro factor distinto pero interesante, que es el del fundamentalismo político, porque tenemos acá al Partido Comunista, que está representado por Corea del Norte, acá, Corea del Norte, China y Cuba, que son países políticamente socialistas, donde cualquier idea que esté en contra de la ideología es censurada y perseguida, ¿de acuerdo? Ustedes saben ejemplos de China, de Cuba, ¿no es cierto?, donde no permiten que en Internet se busquen muchas cosas. China tiene su propio buscador en Internet, ¿no es cierto?, etcétera. Y una comparación que podemos hacer interesante es la libertad de prensa en Internet, ¿de acuerdo? Acá ustedes pueden ver que la tónica es la misma, ya no es tan distinta como la vimos en el primer mapa, y de hecho acá es peor, acá la situación es muy grave en los mismos países que yo les comenté al final del segundo plano, de la segunda, de la anterior. Esto es muy, muy complicado. Acá en África, por ejemplo, en Sudán y en Somalia, hay un tema súper importante con las guerrillas. Acá las guerrillas, hay guerras civiles frecuentemente, chiquillos, son muy complicadas. ¿Ya? A ver, hijita, venga para acá. ¿No sé si dudas o consultas hasta ahora? Creo que no. Creo que se entiende la idea, ¿no? Ya, a modo de síntesis entonces de la clase. La libertad de expresión es uno de los derechos humanos, puede ser civil o política, y de ella se desprenden muchos más derechos. En Chile, la Constitución de manera implícita y la Ley de Prensa número 17.733 regulan el derecho a la libre expresión. Hoy en día, incluso en los estados democráticos, la libertad de expresión peligra dicha condición, en la medida en la que pone en riesgo asuntos de Estado o políticas ocultas para la ciudadanía. Y aquí me quería detener porque muchos países, por ejemplo, Estados Unidos, si bien su situación es buena, y en Europa igual, fueron amenazados, por ejemplo, por Julian Assange, por el caso Wikileaks hace una década atrás más o menos, donde Julian Assange mostraba al público eh, cómo los estados, diversos estados democráticos, eran corruptos a los ojos de los ciudadanos y tenían arreglos con grandes empresas, tráfico de cosas, y ahí este tipo los publicaba en Wikileaks, y a los estados democráticos no les gustó mucho este juego, que es bien interesante, ¿no? Entonces, hoy en día Internet, si bien es el máximo espacio o dimensión de libre expresión, se ve amenazada y controlada por diversos poderes fácticos que están por sobre el Estado muchas veces, ¿ya? Eso es bien interesante de trabajar. Pero bien, nos quedamos con eso. ¿Esas dudas o consultas hasta ahora, chiquillos? No sé si tienen dudas o consultas. ¿Ninguna? Dicen no, 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 no. Ok. Vamos entonces a el Socrative. ¿Ustedes conocen? Sí, el PPT lo subo al Drive ahora. El PPT anterior también lo pueden encontrar en el Drive, chiquillos, de la clase anterior.
voy a lanzar un quiz. Creo que viene un minutito. Vamos ahí a colocar libertad, expresión, derechos humanos. Ok, next. Instant feedback. No se pueden equivocar, chicos. Está muy fácil este quiz. La clave es, para ingresar, Paredes 8406. ¿Vale? También pueden ingresar los tíos practicantes, si gustan. Ya no hay problema. Les doy el espacio, chicos, si quieren comentar algo. Los practicantes también, si quieren enriquecer la clase, pueden hacerlo. Ahora los chicos se van a tomar el tiempo para rendir el Sócrates, así que podemos conversar. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Me quedan pocos minutos para empezar las 12. Los saludo. Yo quisiera hacer énfasis en el tema de respetar lo que es la libertad de expresión del otro, poner ojo hasta donde nosotros podemos expresar nuestras opiniones porque podemos dañar a nuestro compañero, al que está al lado, sobre todo en la situación en la que hoy nos encontramos. Como muchos saben, Chile está pasando por un proceso donde se puede crear o no una nueva constitución. Está por un lado el rechazo, por otro lado el apruebo, bajo este contexto de que uno es libre de expresar sus opiniones, hiere a otros con palabras muy feas. Ay, ¿se escucha mal? No, se escucha bien, se escucha bien. Y evitar siempre incitar al odio. Yo creo que eso es lo principal dentro de lo que es la libertad. Y ustedes deberían en todo momento tenemos la opción de poder expresar lo que sentimos, respetando lo que dije anteriormente. Ya, súper, gracias, Macarena. Creo que es la clave, ¿no? Respetar al otro, entender la diferencia y que yo no soy igual que tú, pero al mismo tiempo vivimos en el mismo mundo y tenemos que respetarnos para convivir en democracia. Esa es la idea, ¿no? Exacto, la idea es que siempre exista el respeto, más allá de la diferencia de opiniones. Nosotros en todo momento podemos encontrar estas diferencias, pero la idea es no faltarle el respeto al otro, para poder mantener un ambiente tranquilo, ameno, y así también generar el bien común, porque las diferencias de opiniones pueden llevar a buenas conclusiones que pueden poner el país donde estamos. ¿Se escucha bien o no? Ya, vamos a ver cómo les fue, chiquillos. No me han contestado todos, ¿ah? Ya, bien, Roberto, las dos buenas, muy bien. A ver. Cristóbal Ayala, oye, Cristóbal no me participa mucho, pero siempre le acierta a todas, Cristóbal, ¿ah? Grande. Y Arturo, bien Arturo. Bien, Arturo, muy bien, muy bien. Se está enojando la hija con las equivocaciones, pues, chiquillos. Sí, si no ven bien la imagen, pueden apretarla y se agranda. Ya, voy a colocar un poquito de mute la...
Bien, como preví este caos que iba a quedarme a cargo de mi hija en esta mañana, le retroalimenté vía Socrative automáticamente las respuestas, ¿ya? Está la retroalimentación escrita textualmente, apenas ustedes terminen la pregunta va a aparecer todo, ¿vale? Así que no sé si tienen dudas o consultas como para poder dar finalizada la clase y pedirles mil disculpas por la situación técnica de hoy, ¿ya? No creo que se vuelva a repetir, ¿ok? Vamos a ver cómo nos fue en el Sócrates. Aún tenemos gente que falta por contestar, pero no creo que haya problema en revisar después la clase, ya que la retroalimentación está allí. Bueno, no sé, chicos, Macarena, si quieren comentar algo acerca de lo que conversamos ayer, ¿te acuerdas? De generar algún espacio para retroalimentar las clases. Ahí tú nos puedes comentar algo de eso, ¿no? como especie de tutorías. Sí. Junto con Luis estábamos pensando hacer grupos de estudio para retroalimentar las clases, las guías, para la finalización de evaluaciones y cosas así por el estilo. Queríamos planteárselo a ustedes. Somos dos ayudantes, Luis y yo. Aún no sé bien la cantidad de estudiantes que participan en el curso. Yo había visto a través de la página del MUNI que el crecimiento tiene entre 30 a 35 estudiantes por curso. Disculpa, es que quiero decirle algo, profe. Profe Carlos, profe, ¿podría apagar su micrófono que la escucho con mucho eco a la profe? Gracias. Ya, ahora sí, repito. Con mi compañero Luis teníamos la idea de hacer tutorías para retroalimentar las clases, guías, contenido, cosas así por el estilo. Entonces, en base a la cantidad de estudiantes, podríamos hacer dos grupos. Por eso consultaba, no sabía si eran 30, 35, porque según lo que yo estuve averiguando del colegio, los cursos no van más allá de 35 estudiantes. No sé cuál es el caso de este tercero medio. No sé si alguien me podría decir cuántos compañeros son. Es que acá vemos dos cursos en esta clase. Ah, entonces nos podríamos como quedar Luis con un curso y yo con otro curso, y la idea es ir haciendo reuniones semanales o a medida de que ustedes lo vayan necesitando para nosotros poder ser un apoyo para ustedes, retroalimentar si ustedes tienen alguna duda. Tengo entendido de que en 2 semanas más, si no me equivoco, tienen una evaluación a la vuelta del 18 de septiembre. La idea es que ustedes, una vez que rindan esta evaluación, nosotros también podamos como retroalimentar sus respuestas y eso. Así que no sé si les parece la idea, chicos, que empecemos a trabajar por tutorías, por grupos, para que ustedes igual vayan aprendiendo, porque se entiende de que con el contexto todos los contenidos no son abarcados como uno quisiera, hay que reducirlo a los objetivos y cosas por el estilo. Y la idea es de que ustedes se vayan con el aprendizaje a la mayor cantidad posible, perdón. Física. Así que yo creo que lo que podríamos hacer ahora es que, como ustedes ya vi que su respuesta es favorable, hablar con el profesor junto con Luis y establecer cuáles van a ser los grupos de trabajo y comunicarnos con ustedes vía correo o vía WhatsApp. Yo en ese sentido no tengo problema en hacer un grupo de WhatsApp con ustedes y comenzar a trabajar. No sé si Luis quiere decir algo. No, ya, bueno, mi compañera lo dijo todo en realidad, así que estamos a disposición de ustedes, chiquillos, para cualquier ayuda, consulta que tengan. Nosotros estamos disponibles para poder ayudar en todo lo que sea posible en sus futuras evaluaciones, así que cuenten con eso, muchachos. Sí, también eso, quizás antes de que ustedes tengan una evaluación, podríamos hacer un tipo ayudantía para preparar los contenidos que se podrían llegar a evaluar en la prueba. También es una buena opción, como tipo evaluación formativa. Eso, chicos, por mi parte.
Apruebo. Ya, nos afinamos entonces, entonces, chicos, y nos despedimos por la clase hoy, ¿ya? Después armamos un grupo WhatsApp y les comunicamos todas esas cositas. Ok, ya. Sí, profe. Que estén bien, nos vemos. Chao, Igual, chiquillos. saludos a todos, chao, chao. Un gusto verlos, de verdad. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, chicos, que estén bien. Nos vemos, nos vemos, nos vemos.